Revolución rusa, un antes y un después en la economía soviética. La Revolución rusa es considerada como uno de los acontecimientos más relevantes de la historia, ¿pero por qué? Nos remontamos a la Rusia zarista. El imperio ruso de los zares es un territorio inmenso que se extiende desde Polonia y Finlandia hasta el Pacífico. A nivel político, el zar concentra todos los poderes políticos y religiosos, por lo que gobierna de una manera absoluta frente a Occidente, donde triunfa la burguesía y la igualdad ante la ley. Su economía se basa en una agricultura extensiva y estancada. En 1861 se libera a los siervos campesinos a costa de pagar dinero a sus señores y de no poder explotar individualmente la tierra. Aún así, esto es fundamental para iniciar la industrialización, caracterizada por el protagonismo del Estado, el recurso a capital exterior para financiar el ferrocarril y por industrias pequeñas y concentradas de carbón, petróleo, hierro y textil. En el campo, la producción agrícola aumenta, pero el excedente se destina a cubrir la deuda industrial. La sociedad es desigual, a los nobles se les reservan los puestos públicos, la propiedad de la tierra y el mecenazgo cultural. Privilegios se contrastan con el occidente del momento. El clero es importante en un territorio religioso con el zar a la cabeza de la iglesia ortodoxa. Apenas hay clases medias, sino que obreros y campesinos en pésimas condiciones forman la mayoría de la población. El último zar, Nicolás II, sucede a su padre Alejandro III. Poco a poco surgen partidos que piden la apertura del régimen, una constitución y un modelo parlamentario similar al europeo. El zar se niega a ceder su poder. Destacan los anarquistas, el Partido Demócrata Constitucional y los socialdemócratas, divididos en mencheviques, socialistas moderados y bolcheviques, defensores de la conquista del poder por los obreros. Llegamos a 1905. El Imperio ruso sufre una crisis social debido a la derrota de la guerra con Japón, la situación económica y el hambre. El 9 de enero coinciden en San Petersburgo una huelga general y una manifestación pacífica. La reacción del zar es violenta, con miles de muertos. A esta fecha se le conoce como el Domingo Sangriento. Por todo ello, el Partido Socialdemócrata se organiza en asociaciones secretas de obreros, los soviets, para controlar los sectores clave de la economía, las comunicaciones y conquistar el poder político. El primer soviet es el de San Petersburgo y estará dirigido por Trotsky. Poco a poco se extenderán y crearán un poder en la sombra. Su momento, como veremos, les llegará en octubre de 1917. En septiembre se producen nuevas oleadas revolucionarias. Ante el peligro de la situación, el zar promulga el Manifiesto de Octubre, donde promete libertades civiles, la apertura de una Duma con poderes legislativos y una pseudoconstitución, aunque se reserva el poder de veto y de disolución de la Duma. Años más tarde, al comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, el ejército ruso está poco preparado y sufre grandes pérdidas. Además, la economía se orienta para abastecer al frente, por lo que obreros y campesinos ven recortados sus ingresos y son movilizados para el frente. La carestía llevará a una subida espectacular de los precios y a la congelación de los salarios, lo que hará aumentar las protestas. De 1915 a 1916 aumenta el déficit y el gasto militar. La situación será tan desesperada que colapsará en 1917 con un proceso revolucionario que se extiende a las grandes ciudades, centros industriales, guarniciones militares y núcleos de población más pequeños. En febrero se destrona al zar y se forma una república democrática burguesa representada por un gobierno provisional. En octubre, los soviets asaltan el Palacio de Invierno y se apoderan de los puntos estratégicos de la capital. La revolución se había hecho bajo la consigna de todo el poder para los soviets, pero realmente no van a ser ellos los que controlan la situación, sino de sus sectores, los bolcheviques. Estos ponen fin al gobierno provisional y articulan un consejo de comisarios del pueblo presidido por Lenin, quien decide la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Durante este periodo se nacionalizan los bancos y empresas de más de 5 trabajadores y se anulan las deudas del Estado, lo que aislará al país internacionalmente. También se anulan las deudas de los campesinos, se reparten sin indemnización las grandes propiedades y se suprimen títulos y privilegios. No obstante, el estallido de la Guerra Civil en 1918 llevará a la toma de otras medidas. En esta guerra se enfrentan el ejército blanco, campesinos, acomodados, mencheviques, potencias extranjeras y el ejército rojo, los bolcheviques. Vencen estos últimos. Así, con el nombre de comunismo de guerra, se comienza el control absoluto de la economía y la producción con la supresión de la economía de mercado. Se recluta la mano de obra organizándola militarmente. Se requisa a los campesinos todo aquello considerado arbitrariamente como stock para abastecer al frente bolchevique. Al principio los campesinos esconden el excedente y luego siembran lo necesario para sus familias. A ello se une el caos producido por la autopresión obrera de las fábricas, la nacionalización de la industria y el descontento de algunas prácticas como los sábados comunistas, en los que se trabaja gratuitamente durante 5 horas. Todo ello trae hambre, por el racionamiento de los bienes de consumo y la caída demográfica. También surge el mercado negro. Este mapa muestra los niveles de hambre en Europa al final de la Primera Guerra Mundial. Como era de esperar, el intento de dirigir una economía igual que un ejército fracasó completamente. Por ello, en 1921, el 10º Congreso del Partido instaura la nueva política económica, para adoptar un sistema mixto. Dirección del Estado con iniciativa privada. Medidas concretas son el cese de las incautaciones de stock y posibilidad de vender la cosecha, siempre que se entregase un 10% de ella al Estado. Se permite el libre comercio interior y la propiedad privada de pequeñas empresas, aunque el Estado controla el transporte, exportaciones, banca y grandes empresas. En 1927 la producción aumenta, el trigo se duplica, el carbón y el petróleo se triplican y se multiplica por 7 la producción de acero. No obstante, la productividad es baja, por la falta de calidad. La nueva política económica continuará tras la muerte de Lenin y será sustituida por Stalin en 1928,
por la economía planificada a través de los planes quinquenales que controlarán la inversión, producción, consumo, salarios y precios, suprimiéndose así el sistema mixto. El resultado final, aunque satisfactorio como se aprecia en el gráfico, presentó muchas desigualdades en las distintas ramas de la economía. Una vez hemos explicado el porqué, ilustraremos toda la situación con datos estadísticos e indicadores económicos. En el siguiente gráfico de barras se muestra cómo en los años 20 y 30 las víctimas de hambruna son fundamentalmente fruto de la URSS. En 1930 los muertos por hambre alcanzaron los 5 millones. Utilizaremos el índice de desarrollo humano que mide la esperanza de vida, la educación y el PIB per cápita. Comencemos por el último de sus elementos. El PIB estima la producción total de un país en un periodo. El crecimiento económico describe un aumento en la cantidad y la calidad de los bienes y servicios. El PIB crece si se producen más bienes o servicios de consumo o de inversión. Los de consumo satisfacen nuestras necesidades actuales y los de inversión aumentan la capacidad de producir los bienes de consumo en el futuro. El comunismo de guerra se centró en incrementar la producción de bienes de inversión a costa de los bienes de consumo, por lo que aumentó el PIB a costa de las necesidades de la población. Como se ve en el gráfico, antes de la revolución la producción se orientaba al consumo, pero desde entonces no fue así, con la salvedad de la NEP. Por ello, el acceso de los bolcheviques al poder que trajo la revolución supuso la evolución de la renta per cápita, gracias a los bienes de inversión. De ahí que el nivel de vida fuera más bajo que en otros países con renta per cápita similar. En el gráfico se aprecia cómo en 1890 y 1913 el Imperio ruso experimenta un crecimiento que decae con la revolución y el comunismo de guerra. Con la NEP también creció la renta per cápita por la inversión en la industria y por la disminución de la población debido a la política educativa y el empleo de la mujer en el mercado laboral. Durante la posrevolución, producción agraria e industrial cayeron, aunque la industria lo hizo más drásticamente. Eso no se vio compensado por unas mayores importaciones que también disminuyeron. En cuanto al segundo elemento del IDH, la esperanza de vida durante el zarismo era de 30 años y medio, una cifra inferior mundial de 32 años y de otros lugares como Europa de 42 años o de Estados Unidos con 49. Por otra parte, para medir la desigualdad en años de vida entre personas dentro del mismo territorio se emplea el indicador de coeficiente de Gini. Al ser alto supone una distribución muy desigual de los años de vida. Finalmente, en cuanto al tercer elemento, de la educación, cabe decir que en el Imperio ruso, como se ve en el gráfico, la tasa de alfabetización era de 28,4% en 1897, con grandes diferencias por géneros y zonas rurales o urbanas. En 1939 pasó a ser del 87,4% y se agudizaron esas diferencias. Eso se debe a la campaña nacional de alfabetización de adultos de Lenin. Su objetivo era erradicar el analfabetismo. Para el aniversario de la Revolución de Octubre, se consideró crucial para la reconstrucción de la nación, por lo que está orientada con una ideología marxista-leninista. Aún así, es necesario reconocer que, si bien no fueron los medios adecuados, se logró velozmente comentar la transición de la Rusia zarista agraria a una economía industrializada. Desde este gráfico comparativo se infiere que, si se hubiese seguido un camino similar al de Japón, la industrialización y el incremento de la renta per cápita habrían sido más rápidos, y probablemente se habrían producido sin vulnerar el bienestar de las personas. En definitiva, y como conclusión final, el crecimiento de la URSS no fue nada excepcional, ni comparado con las tendencias del momento, ni con la propia tendencia interna de la etapa pre-revolucionaria. Al contrario, la Revolución Rusa provocó un colapso económico jamás experimentado en la región. La economía ya se estaba desarrollando antes de la revuelta.